Señores, ahora vamos a leer el libro de la Gracia Especial, La Morada del Corazón, de la Biblioteca Cisterciense. Este fue escrito por Matilde de Hackerborn. 3 son las místicas escritoras del monasterio de Helfta en Alemania. Matilde de Hackerborn nace en 1241 y entra en Helfta a los 7 años de edad, y fue cantora y maestra de novicias. Recibe en 1261 a Gertrudis, niña de 5 años, a la que formó en la vida monástica y será conocida como Gertrudis la Magna. También recibió a Matilde de Magdeburgo, y se le atribuye el libro de la Gracia Especial, que se publica en esta obra. Fue la gran maestra espiritual y formadora de la corriente mística del monasterio y murió el 19 de noviembre de 1298 a los 57 años. Gertrudis la Magna nace el 6 de enero de 1256 y entra en Helfta a los 5 años, en 1261. A los 26 años tiene una fuerte experiencia de conversión, y el 27 de enero de 1281 es la escritora más importante de Helfta. Tiene o se le atribuyen las obras del Heraldo del Amor Divino, Ejercicios Espirituales y otros tratados que se han perdido. Colaboró con las otras escritoras y murió el 17 de noviembre de 1301 o de 1302 a los 45 años. Matilde de Magdeburgo nace entre 1207 y 1210. Bien dotada naturalmente, adquirió una vasta cultura y perteneció al movimiento de las beguinas, y comienza a escribir hacia el año de 1250. Su obra, La luz divina que ilumina los corazones, la terminó en los últimos años de su vida, retirada en el monasterio de Helfta, y murió entre 1282 y 1294, y convivió unos 10 o 12 años con las dos anteriores en el mismo monasterio. Bien, pues ahora que sabemos esto, vamos a comenzarlo, ¿de acuerdo? Introducción. En la introducción a los escritos de Matilde de Magdeburgo, La luz divina que ilumina los corazones, una de las 3 místicas y escritoras del monasterio de Helfta en Alemania, presentaba brevemente la situación de la vida femenina en general y de los monasterios femeninos en particular. A finales del siglo XII y durante el siglo XIII, también expuse allí las líneas generales de la trayectoria histórica de este monasterio. En la presente introducción, quiero centrarme en la persona que protagoniza la presente obra, Matilde de Hackerborn, ya que no fue ella quien la escribió, como se verá enseguida. Fue durante unas décadas corazón, alma y lira de la vibración humana, cultural, artística y espiritual de buen puñado de almas femeninas jóvenes, sensibles al soplo de la nobleza y de la pureza, y de la libertad que caracteriza la corriente monástica femenina de todo el siglo XIII. Como fruto de la experiencia del encuentro con el amado en el retiro de los claustros de esta centuria. Datos biográficos. El capítulo previo del libro primero presenta los rasgos más sobresalientes de la trayectoria de Matilde, porque nace en el año de 1241 en el seno de la noble familia de los Hackerborn. Es poseedora de grandes extensiones en la Turingia alemana, y en 1248, a los 7 años, visita con su madre a las monjas de Rodersdorf, donde está ya de monja su hermana mayor, Gertrudis. Tenía además otros 2 hermanos, Alberto y Luis, que más tarde ayudarían a sus hermanas monjas en el traslado del monasterio a un lugar más adecuado para la vida de la comunidad.
El calor humano y religioso que encontró en la comunidad la cautivó e inventó una estratagema para quedarse en el monasterio y no volver con su madre al castillo familiar. A pesar de las presiones que se le hicieron, ambas hermanas heredan de su familia no solo el linaje, sino también una serie de cualidades naturales y espirituales que pondrían al servicio de la comunidad y de los valores monásticos. En 1251, 3 años después de entrar Matilde en el monasterio, es elegida como abadesa su hermana Gertrudis con solo 19 años de edad y 9 años mayor que ella. Gobernará la comunidad durante unos 40 años, de 1251 a 1291. En 1258, debido a la escasez del agua en Rodersdorf, traslada la comunidad a Helfta, cerca de Eisleben, ciudad de la que siglos más tarde nacería Lutero, y abre para el monasterio un periodo de prosperidad en todas las órdenes materiales, culturales y espirituales. La joven abadesa proyectaba hacia las demás lo que vivía ella misma. Leía la Sagrada Escritura, cuanto le era posible, con gran atención y admirable gozo, y exigía a sus súbditas amar las lecturas sagradas y recitarlas de memoria. Compraba para la comunidad cuantos libros buenos podía, o los hacía transcribir por las hermanas en el escritorio de Helfta. Promovía con gran empeño el progreso de las jovencitas por el estudio de las artes liberales, pues decía: si se descuida el interés por la ciencia, no comprenderán la divina escritura y caería por tierra la misma vida religiosa. Por ello, obligaba insistentemente a las jóvenes menos instruidas a dedicarse con más empeño al aprendizaje y les proveía de maestras. Conocedora de la dinámica de la abadesa y de las dotes naturales de Matilde, la preparó convenientemente para la tarea que más tarde le iba a confiar: maestra en la escuela de niñas del monasterio y formadora del alma humana, espiritual y monástica de las jóvenes novicias y profesas de Helfta. Bien sabía la abadesa Gertrudis a quien confiaba tan delicada tarea, aunque no había cumplido todavía los 20 años. Tenía, se nos dice, de Matilde, admirable mansedumbre, gran humildad y paciencia, y verdadero amor a la pobreza, y extraordinario amor y devoción. Crecía más y más en el amor a Dios y a los hombres, amable y disponible con todos, y se conmovía de los atribulados y de los tentados. Como verdadera madre les ofrecía en todo momento consuelo y ayuda, de manera que quien se acercaba a ella salía consolado y enriquecido. Amada inmensamente por todos, todos se sentían atraídos hacia ella, y esto le causaba muchas molestias. Dios derramó copiosamente en ella la gracia no sólo espiritual y gratuita, sino también natural y actual, a saber que era ciencia y conocimiento, literatura y hermosa voz. Era mañosa para todo en el monasterio, como si Dios no hubiese olvidado el derramar en ella ninguno de sus dones. Su carácter suave y dulce tenía gran atractivo en las jóvenes novicias y profesas de Helfta. Alma sensible y dócil, se abre generosa a la experiencia de Dios que se le comunica con gran familiaridad. Ella transmite con sencillez su vida interior a sus discípulas, que captan y acogen con docilidad las confidencias de su maestra. Los superlativos se repiten a lo largo de toda la obra, y puede ser un género literario, pero es también expresión del amor y del aprecio que le tenían. Ponían la máxima diligencia para que no se les escapase ningún detalle de su maestra, sabedoras del deseo de desaparecer de la escena de Matilde, porque toman notas de sus enseñanzas sin que ella lo advierta. Como maestra de las jóvenes, Matilde recibe en 1261 a Gertrudis, niña de 5 años, que bajo su dirección llegará a ser la que conocemos como Gertrudis la Magna.
alma de todos los escritos que nos han llegado salidos del escritorio de Helfta. Ambas, Matilde y Gertrudis, llegarán a una profunda intimidad hasta no formar más que un solo corazón y un solo espíritu, como gustan repetir a través de sus escritos. La historia ha confundido a veces a Gertrudis la Magna, escritora de Helfta, con Gertrudis de Hackerborn, abadesa del monasterio. Hoy se da ya por dilucidada tal cuestión. Gertrudis la Magna no fue nunca abadesa, ni parece que tuvo cargos de relevancia en la comunidad. Se ha querido considerar el monasterio de Helfta como una pequeña universidad monástico-femenina, donde, bajo la dirección de Gertrudis, se llevaba una intensa actividad científica y una profunda vida espiritual. Matilde, nombrada maestra y cantora de Helfta, tomará a Gertrudis como colaboradora en promover el canto coral, con verdadera ilusión de esposas enamoradas del amado. Esto no disimuló el amor que recibía de tan encendidos cantos en el coro del monasterio. Entonces el Señor de la Majestad, lleno de dulzura, única saciedad del alma enamorada, envuelve en luz divina a su esposa y la colma de resplandor, y el cantor de todos los cantores, con voz suave y melodiosa y armoniosa que supera toda capacidad humana, cantaba a su amada Filomena, que tantas veces le había cautivado su corazón divino con sus dulces cantinelas, más por la fervorosa devoción que por la sonoridad de su voz. Pero Matilde vino al monasterio para buscar a Dios, no para ser cantante. Esa pudo ser la respuesta a su hermana abadesa al nombrarla maestra de coro, aguda de abadesa, y encontró inmediatamente así la respuesta oportuna, porque ella busca a Dios cantando. Desde muy joven tiene experiencias de gran intimidad con Jesucristo, pero su humildad y sencillez le llevan a ocultarlo y a no dar importancia, y trata de pasar lo más desapercibida posible, aunque algo irradia su persona, que no escapa a sus avispadas discípulas, que son deseosas de no perder una sola de sus palabras. Su relato, muchas veces interrumpido o comunicado a medias, no podía transmitir lo más importante, como ella misma confesaba. Decía, en efecto, todo lo que os digo es como un soplo en relación con lo que no me es posible expresar con palabras. A veces hablaba con una voz tan tenue que nos era difícil entender bien lo que decía. Por ello, no pudimos copiar nada de esas cosas, excepto lo que prestando gran atención escuchábamos. Hemos podido conservar, para gloria de Dios y utilidad de los prójimos. Nos imaginamos a aquellas jóvenes, entre ellas Gertrudis la Magna, inclinadas junto al lecho de la enferma, con el oído cercano a su boca para percibir lo que decía con un tenue hilo de voz. Su amada maestra y formadora, por la que sentían gran aprecio y admiración. Siempre resulta divertido, escribe el padre Raymond, descubrir lo viejo que es lo nuevo. En nuestro siglo XX, todo el mundo religioso ha sido removido por doctrinas que parecían y sonaban como nuevas. Teresa de Lisieux nos proporcionó la infancia espiritual, y Elizabeth de la Trinidad el Laudem Gloria, o la alabanza del Gloria. Benigna Consolata nos ha asombrado con la divina intimidad, y Dom Lehory nos ha confortado y consolado con la doctrina del santo abandono. Todas estas doctrinas aparentemente nuevas se encuentran no en semilla, fijaos bien, no en un tierno brote, sino en una flor completamente abierta, en las cistercienses del siglo XIII, Matilde y Gertrudis la Grande. Y estos brotes se ve que son flores típicamente benedictinas, pues brotan de la vida litúrgica y están profundamente arraigadas en los sacrificios y los gemelos del oficio y de la misa. Sus confidentes nos dicen, cuando aún era joven,
comenzó Dios a comunicársele con gran familiaridad y a revelarle muchos misterios ocultos. Pero todo lo que Dios le manifestó a esa edad lo pasamos por alto hasta sus 50 años. No es aventurado suponer que durante los largos años que Matilde fue formadora de las jóvenes aspirantes de Helfta, éstas fueron tomando notas de carácter más o menos personal sobre las enseñanzas de su maestra, posiblemente sin intención de que pudieran coleccionarlas y publicarlas algún día. Muerta la abadesa Gertrudis en 1291, la nueva abadesa Sofía de Kerford, que había bebido el espíritu monástico en la escuela de Matilde, advierte que los achaques y enfermedades que le habían acompañado durante toda su vida con más o menos intensidad se iban multiplicando y aceleraban el declive de su existencia. Valoraba muchísimo la inseparable e inapreciable enseñanza de Matilde y la tradición viva que había creado en las jóvenes generaciones del monasterio. El prelado del monasterio había prohibido manifestar las experiencias interiores que tenía para evitar los peligros que conllevaba una supuesta forma de santidad. En todos los ámbitos del ambiente claustral se respiraba la irradiación del dinamismo, generosidad, compromiso y entrega en la vida fraterna y en las tareas encomendadas como fruto maduro de la experiencia de los encuentros con el amado en las celebraciones de la liturgia monástica, preparada y ejecutada con verdadero esmero, en los ratos muy frecuentes de oración personal, y veían con todo ello a su maestra como un modelo incomparable. La nueva abadesa ordena recoger todos los datos o apuntes de la enseñanza de Matilde, más o menos dispersos entre la comunidad, y encarga a algunas hermanas de mayor confianza con ella, entre ellas, de modo especial, Gertrudis, que está calificada por la tradición posterior como la Grande, y les encarga que tomen nota de todo lo que en público o en privado comunique la gran formadora del alma espiritual y humana de Helfta, para no perder tan valiosa herencia. Tomaron muy a pecho tan valiosa encomienda. Les agradecemos su esfuerzo, sin duda grande pero ilusionado, por no tener costumbre de escribir el dictado. A ellas les debemos la obra que hoy tenemos en nuestras manos. Finalmente, Matilde muere el 19 de noviembre de 1299 a los 58 años de edad. Su última enfermedad se nos describe con todo detalle en el libro séptimo de la presente obra. Aquí me limito a recoger el momento final. Urge la hora tan deseada, desprendida de todo lo humano y perfectamente preparada según el deseo de su amado. Tan delicada esposa iba a partir de la cárcel de la carne hacia el tálamo de su imperial esposo. Él le canta en correspondencia: «Venid, benditos de mi Padre, y recibid el reino», etcétera, etcétera, para recordarle a ella aquel don dignísimo por el que durante 8 años le había entregado su corazón divino, con esas mismas palabras, como prenda de amor y seguridad. Ahora la saluda con inmensa ternura y dice: «¿Dónde está mi regalo?». Abre ella su corazón con las 2 manos frente al corazón de su amado, abierto igualmente frente a ella. El Señor acopla su corazón santísimo al corazón de ella, arrobada totalmente por la fuerza de su divinidad, y la asocia a su gloria. Que allí se acuerde de los suyos, que la recuerden y nos obtenga con sus santos ruegos al menos una chispa de la sobreabundancia de sus delicias, junto al que echa un espíritu con él, goza ya para siempre. Amén. El libro de la gracia especial. A lo largo de la obra encontramos bastantes referencias al libro, ya desde el prólogo. Al final de la segunda parte leemos: «Como se ha dicho, este libro se escribió casi por completo ignorándolo esta sierva de Dios. Cuando alguien se lo notificó, fue tal su tristeza que no encontraba manera de consolarse. Se refugia en el Señor, como era su costumbre,
y le expone confiadamente su pena. Inmediatamente se le presenta el Señor, con su derecha sostiene el libro, sobre su corazón la besa y le dice: todo lo escrito en este libro ha brotado de mi corazón y fluye hacia él. Toma el Señor el libro y lo cuelga al cuello del alma sobre su hombro. Con ello comprende que no debe preocuparse del libro como si no fuera suyo, pues había sido escrito por la providencia de Dios, no por sus conocimientos previos. Partiendo de estos datos internos de la obra y de las frecuentes referencias que Gertrudis la Magna hace de Matilde de Haggerborn en su obra que se llama El Heraldo del Amor Divino, y que para los que les interese también está en el canal, los autores se inclinan a pensar con bastante probabilidad que pudo ser ella la principal autora de la obra, o al menos la que hizo la redacción final con los materiales recogidos por ella y otras monjas del monasterio. En la lectura detenida de los escritos de las místicas de Helfta, advertimos también un elemento que hoy se valora mucho en las comunidades: el proyecto común. Bajo la dinámica dirección de la abadesa Gertrudis de Haggerborn, la comunidad vive el proyecto común orientado hacia lo esencial, la búsqueda de Dios. Para la realización del mismo en la vida de cada hermana y del conjunto de la comunidad, se ponen en juego todos los medios necesarios: preparación cultural, lo que en la tradición se llamará illuminatio mentis, instrumentos adecuados, libros de estudio, estudio en sí mismo, copia de las fuentes de la tradición y la espiritualidad intensa de la vida espiritual comunitaria y de la persona manifestada en la celebración cuidadosa de la liturgia y honda vida de piedad, que por ser fuerte en cada hermana, adquiere una dimensión comunitaria. La tradición lo denominará como el adesio cordis, y una vivencia vibrante de la vocación monástica que llenaba los claustros belftianos, con una frescura siempre joven por el amor, es decir, el actuatio caritatis. Por tratarse de escritos femeninos, se hace necesario tener en cuenta algunas puntualizaciones. No se veía con buenos ojos por parte de los profesionales de la teología que las mujeres escribieran sobre temas teológicos. Debido a ello, sus escritos se examinaban con lupa. Hubo algunas que, conscientes del peligro, asumieron los riesgos que corrían y pagaron un alto precio en procesos y denuncias hasta terminar incluso en la hoguera con sus obras. Conscientes muchas de ellas de estas dificultades, se refugiaban en el campo de la espiritualidad, donde se les dejaba en paz. No pretenden tanto enseñar como comunicar una experiencia, una vivencia. De aquí que se nos presenten más como testigos que como maestras. Por ello, su enseñanza de la vida, que fue comunicada sin pretensiones, calaba en su auditorio y nos impacta a nosotros. Podían hacer suyas las palabras de San Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, os damos testimonio y os lo anunciamos. Esto es precisamente lo que hoy revaloriza sus escritos y les hace de plena actualidad. Vivían lo que comunicaban. Si esto es común en las místicas medievales y puede decirse de todos los tiempos en Matilde, también es un mensaje central que está percibido conscientemente por las jóvenes de aquella escuela monástica. Creo que Sabine Spitzley ha captado bien el mensaje del círculo de mujeres que ha denominado el Círculo de Teólogas de Helfta. Cuando escribe: se trata de una literatura teológica a partir de la experiencia vivida, es decir, palabras sobre Dios que corresponden a la relación viva con ese Dios. Con la denominación de la literatura teológica femenina
Se quiere diferenciar este tipo de teología de la experiencia como aporte de la cultura femenina al casi contemporáneo desarrollo teológico de las universidades de los monjes y las órdenes mendicantes. Es frecuente atribuir sus escritos al mismo Dios o a Jesucristo mediante visiones o apariciones de carácter más o menos sensible para darles autoridad. Todo lo escrito en este libro ha brotado de mi corazón y refluye a él. A nosotros, lectores modernos de sus escritos, se nos exige un delicado trabajo de discernimiento y una atención especial a los géneros o modos de redactar los temas espirituales de la época. Excesiva credulidad o racionalismo a ultranza son extremos, igualmente son peligrosos, y se podría aplicar el criterio de Jesús en el Evangelio. Por los frutos los conoceréis. Y desde allí advertimos que estas obras, las grandes líneas o fundamentos teológicos de la espiritualidad cristiana y monástica, más allá de un ropaje a primera vista que puede ser desconcertante, nosotros encontramos también en estos escritos la vibración del alma femenina que manifiesta con hondura y viveza, gran expresividad plástica y recursos sociológicos adecuados, la explosión viva de su afectividad, sus sentimientos más íntimos. Para entenderlos debidamente, habrá que distinguir entre la forma y el contenido y no caer en valoraciones superficiales y buscar bajo ese ropaje literario que advertimos que también en la literatura de los trovadores, que está conocida y frecuentada en ambientes monásticos más de lo que pudiera parecer, el verdadero mensaje que subyace a las imágenes y descripciones que pueden parecernos hoy extrañas estaban familiarizadas con el lenguaje del libro bíblico del Cantar de los Cantares, que era, podría afirmarse, como el libro de cabecera de las experiencias monásticas medievales. Y en este sentido, nuestra protagonista es una representante de representatividad excepcional. No se conserva el texto original escrito, al parecer en alemán, sino solo una versión latina reconstruida por los monjes de Solesmes y publicada en 1877. De esta edición latina se ha hecho la presente traducción. Sin embargo, su obra fue más leída y copiada en la Edad Media que las obras de las otras dos escritoras de Helfta, Matilde de Magdeburgo y Gertrudis la Magna. La irradiación que ya había tenido en la vida despertó el deseo de conocer su obra después de muerta. Las mismas redactoras señalan en el prólogo la división del libro en 5 partes para facilitar el conocimiento de los contenidos. Consultando los manuscritos se han podido añadir las partes sexta y séptima. La primera parte contiene la descripción de la experiencia espiritual de Matilde en las fiestas del año litúrgico sobre Jesucristo y la Santísima Virgen y los santos. La segunda describe algunos hechos de esa experiencia de la protagonista. La tercera y cuarta ofrecen enseñanzas sobre la gloria y el culto de Dios, las virtudes y la salvación de los hombres. La quinta se refiere a las almas de los fieles difuntos y a su salvación, y se ponen algunos ejemplos particulares. La sexta, que aparece solo en un manuscrito, refiere la vida y la muerte de la abadesa Gertrudis de Hackerborn. La séptima es obra de las redactoras y describe los postreros días de Matilde, su muerte y merecimientos. Contenido doctrinal de la obra. Como se ha visto en lo que antecede, no es Matilde la escritora material del libro de la gracia especial, pero sí de sus ideas y doctrinas. Hay quienes creen que es de su mano el largo capítulo 59 de la cuarta parte, formado por una carta dirigida por Matilde a una amiga suya de la alta alcurnia. No es sistemática y su estilo es libre, corriente y escritos monásticos medievales. Inciso A. La liturgia.
Es como la atmósfera, el hábitat en el que se desarrolla todo el discurso de la obra. El oficio divino y la Eucaristía son los lugares y momentos más habituales de la experiencia espiritual de Matilde. Como ya se ha dicho, la primera parte de esta, toda ella impregnada del espíritu de la liturgia, es fácilmente comprensible. Si pensamos que desde los 7 años vivió en un monasterio de espiritualidad benedictina donde nada debe anteponerse a la obra de Dios, que según la regla de San Benito se refiere a la celebración del oficio divino, que está distribuido a través de las horas del día, para impregnarlas de la presencia de Dios, y que debe envolver las demás actividades de las monjas y de los monjes a través de la jornada. Al comenzar las horas, dice el Señor a Matilde, dirás con el corazón y con los labios, Señor, te ofrezco esta hora, unida a aquella intención con la cual celebraste las horas canónicas en la tierra, para gloria del Padre. Y de este modo te unirás a Dios cuanto es posible. Cuando esta práctica se convierte en costumbre por el constante ejercicio, se ennoblece y se eleva ante Dios Padre, como si la realizaras, como si yo lo hacía. No las celebré como vosotras acostumbráis, pero sí alabé a Dios Padre durante las mismas. El capítulo anterior enseña cómo cantar las horas, ensalzando la insondable sabiduría de Dios, que con tanta condescendencia conversó con los hombres y se dignó instruirlos por sí mismo con benévolas palabras y con exhortaciones. El misterio de Dios y la obra de la redención humana que celebra la liturgia impregna también la vida interior de Matilde. Inciso B. La Lectio Divina y la Sagrada Escritura. El texto sagrado del que está impregnada la liturgia es otra de las fuentes insustituibles de la espiritualidad monástica, ya que desde su nacimiento se ha visto más arriba la solicitud de la abadesa Gertrudis por una cuidadosa preparación de las jóvenes para fundamentar en la biblioteca y además en la Biblia la experiencia de Dios. Para hacer este fundamento, ella exigía a sus súbditas el amar las lecturas sagradas y recitarlas de memoria, porque si se descuida el interés por la ciencia, no comprenderán la divina escritura y caería por tierra la misma vida religiosa. La obra de Matilde nos pone en la experiencia bíblica de la Lectio Divina, y no tanto en la lectura privada y solitaria en el claustro o en el jardín, o cuanto en la escucha del texto sagrado dentro de las celebraciones. Mientras se proclamaba el Evangelio y fue enviado, el día de la Anunciación del Señor vio venir al arcángel Gabriel, pedagogo de la bienaventurada Virgen, cuando la Virgen dichosa se sumergió en el abismo de su humildad y exclamó, «Aquí está la esclava del Señor», etc. El Espíritu Santo, en forma de paloma, extendidas las alas de su dulzura, penetró en el alma de la Virgen, cubriéndola felizmente con su sombra y fecundándola con el Hijo de Dios para hacerla madre grávida de tan noble peso y permanecer virgen, incontaminada. Y de este modo, la presencia del Espíritu Santo la hizo madre de Dios, pero también la hizo madre de los hombres. De la palabra escuchada a la palabra encarnada, misterio de la encarnación. Educada en una buena pedagogía litúrgica, su experiencia del monasterio cristiano se desarrolló en la celebración de este misterio en la liturgia. Después del anuncio de Gabriel, conocerá las etapas del nacimiento del Verbo en la carne y su vida entre los hombres. Durante el canto de la misa de medianoche de Navidad, el Señor me ha dicho, como memorial y veneración de aquel oculto, inefable y eterno nacimiento de Cristo del seno del Padre, le pareció ver a Dios Padre como un Rey poderoso. Decía el alma, ven, recibe al unigénito y coeterno,
Hijo de mi corazón, y hazle presente en todos los que con devota gratitud celebran su santísima y eterna generación realizada en mí. Por divina inspiración comprendió cómo el Hijo es el epicentro del corazón del Padre y es centro confortable y sanador dulcísimo, y por ello Dios Padre nos entregó a su Hijo, que es su fuerza y su ternura suavísima, como defensor, sanador y tierno consolador. Inciso D. La persona de Jesucristo y el misterio de la redención. Se puede decir que envuelve todas las etapas y situaciones de Matilde, tanto en la convivencia comunitaria como en la soledad, en la salud como en la enfermedad, en el diálogo íntimo como en el encuentro con quienes se acercan a ella pidiendo luz y consejo. Los testimonios son numerosos, vayan solo algunas muestras. Mientras la noche santa de la circuncisión del Señor presentaba a Dios las oraciones y el fervor de las hermanas y le pedía que se dignara de derramar sobre ellas la bendición del año nuevo, le dijo el Señor: la salvación y la bendición de parte de Dios mi Padre, la mía, Jesucristo su Hijo, y la del Espíritu Santo santificador de todas vuestras buenas obras, esté con vosotras. Y añadió: quien desea renovar su vida, compórtese como la esposa que vivamente desea recibir afectuosos regalos de su esposo con motivo del año nuevo. Así el alma fiel deseará que la revistan con vestiduras nuevas para presentarse durante el año como esposa engalanada ante quienes la contemplan. Mientras se leía en la epístola el Jueves Santo, se le dio un nombre sobre todo nombre, y dijo el Señor: Señor mío, ¿cuál es ese nombre tan digno que te dio el Padre? Y le respondió el Señor: este nombre es Salvador de todos los siglos. Soy el Salvador y Redentor de todos los que han existido, existen y existirán. Soy el Salvador de lo que existió antes de que creara al hombre. Soy el Salvador de los hombres que existieron cuando me hice hombre y conviví con los hombres. Soy el Salvador de todos los que han seguido mi doctrina y de todos los que quieren imitar mis huellas hasta el fin del mundo. El Viernes Santo tiene un largo y encendido diálogo con su Dios y Redentor, en el que se describe la eficacia de los sufrimientos de Cristo mediante su obra redentora. Piensa en primer lugar con qué delicadeza y amor salí al encuentro de mis enemigos cuando me buscaban con espadas y palos como un ladrón y malhechor para matarme. Yo fui a su encuentro como una madre busca a su hijo para arrancarlo de las fauces de los lobos. Segundo, cuando me daban brutales bofetadas, yo besaba tiernamente sus almas tantas veces cuantas bofetadas recibía, a fin de que pudieran salvarse por mi pasión hasta el último día. Tercero, mientras me azotaban con la mayor crueldad, yo oraba al Padre con tal eficacia que muchos de ellos se convirtieron. Cuarto, al clavar mi cabeza en la corona de espinas, yo colocaba otras tantas perlas preciosas en su corona. Quinto, cuando me clavaban en la cruz y estiraban todos mis miembros hasta el punto de poder cortarse mis huesos y mis entrañas, atraje hacia mí, con mi poder, las almas de todos los que estaban predestinados a la vida eterna como ya había anunciado. Cuando sea elevado a lo alto, todo lo atraeré hacia mí. Sexto, al abrir mi costado con la lanza, brotó de mi corazón la bebida de la vida para los que por Adán habían apurado el brebaje de la muerte, a fin de que todos fueran en mí, que soy la vida, hijos de la vida eterna. Aquejada por fuertes dolores de una enfermedad, se le presenta a nuestro Señor Jesucristo vestido de blanco. Mira, me he vestido con tus padecimientos. El ceñidor significa que te verás envuelta en sufrimientos hasta las rodillas, pero yo asumiré íntimamente tus dolores y los sufriré dentro de ti misma. Así ofreceré todas tus penas unidas a mi pasión, para íntima complacencia de Dios Padre. Estaré unido a ti hasta tu último suspiro, que lo realizarás descansando para siempre en mi corazón. Recibiré tu alma en mí con amor tan entrañable que será la admiración y el gozo de toda la corte celestial. Inciso E. Supletio, es decir, suplencia.
El último párrafo anterior nos lleva a considerar un punto doctrinal común a las escrituras de Helfta y de hecho también a las escritoras de Helfta, porque Jesucristo suple lo que falta de virtud de mérito en el alma y suple las carencias del hombre. Ofreceré toda mi vida santísima y perfectísima, con los frutos de mi amorosísima pasión por todos tus pecados y defectos, para que por mí mismo y en mí encuentren suplencia todas tus cosas. Inciso F. Eucaristía. Comunión, amor y esposalidad. La experiencia de Matilde gira en torno a la Eucaristía. Hay en su obra lo que se podría llamar el pequeño tratado sobre la Eucaristía y la comunión, al acercarse el momento nobilísimo del banquete en que recibiría el amado de su alma en la comunión del sacramento del cuerpo y de la sangre, oyó que le decía, tú en mí y yo en ti, no te abandonaré jamás. Esta expresión, como la de San Pablo, el que se une al Señor se hace un espíritu con él, aparece con frecuencia en la obra después de recibir el cuerpo del Señor. Íntimamente unida al amado, gozaba en él y con él. Habla de los requisitos para acercarse a la comunión, cómo participar en la misa, comulgar con grandes deseos, comulgar con frecuencia, y cuanto más a menudo se comulga o comulga el hombre, más puro se hace en su alma y más actúa en él y él en mí. El Señor encuentra especial gozo en que la comunidad participe lo más frecuente posible en la mesa de su cuerpo y de su sangre. Las citas se harían interminables y en esos momentos eucarísticos tiene las confidencias más íntimas con el corazón divino y las expresiones de un amor verdaderamente esponsal. Otro de los temas frecuentes, detenerme en ellos, desborda los límites de esta introducción. Inciso F. El corazón de Jesucristo es como el centro en torno al cual giran los temas del apartado anterior y aparece casi en todas las páginas de la obra. Dicho en otras palabras, estaría aquí la doctrina de la humanidad del Verbo, por la que Dios quiso hacerse cercano, íntimo al ser humano, para experimentar y compartir en el propio terreno la condición de la naturaleza caída y elevarla hasta el mismo misterio de la Trinidad. Cristo es la llave que abre el acceso a la Trinidad y que fortalece su unión, casi natural, con el alma. Te entrego mi corazón como morada de refugio. Este regalo fue uno de los primeros dones de Dios, y desde entonces comenzó a sentir un afecto especial de devoción hacia el corazón de Jesucristo. Casi siempre que se le presentaba el Señor, recibía alguna gracia especial de su corazón, como se ve en muchos lugares de este libro. Ella misma solía decir, si se escribieran todos los bienes que me ha concedido el benignísimo corazón de Dios, resultaría un libro más voluminoso que el de Maitines. Este corazón quiere incendiar en el amor los corazones de todos los hombres. Contempla el corazón de Cristo abierto y dilatado, como 1 o 2 palmos en llamas, pero sin tener figura de brasas. Su maravilloso color y su figura eran indescriptibles, y le dice el Señor, quiero que sean de este modo incendiados los corazones de todos los hombres con el fuego del amor. Inciso G. La Virgen María. Matilde sostiene ya al menos 3 dogmas importantes sobre la Santísima Virgen María. Inmaculada Concepción. Desde el momento de la infusión del alma en el cuerpo me llenó el Espíritu Santo y me libró totalmente del pecado original y me escogió como sagrario para sí por una singular santificación, para que naciera en el mundo como rosa sin espinas y como aurora. Maternidad divina. La presencia del Espíritu Santo la hizo Madre de Dios y de los hombres. Concepción virginal. El Espíritu Santo en forma de paloma, extendidas las alas de su dulzura, penetró en el alma de la Virgen, cubriéndola felizmente con su sombra y fecundándola con el Hijo de Dios para hacerla madre grávida de tan noble peso y permanecer virgen incontaminada. Respecto a la Asunción se escribe, absorta su alma dichosísima se transfundió en Dios, y así salió del cuerpo el alma dichosísima de María, inundada de gozo indescriptible, libre de todo dolor y transportada en feliz vuelo en los brazos de su Hijo, inclinada con inefable amor y ternura sobre su corazón y llevada hasta el trono de la Trinidad excelsa.
María fue llevada por su Hijo al cielo de un modo especialísimo y no se centra ni se entra tampoco en ninguna distinción teológica. Si la asunción fue también corporal, no se centra ni se entra en este detalle. En la obra están igualmente bien representados otros aspectos del misterio de María, cooperadora con su Hijo en el misterio de la redención, inclinada con solicitud maternal en el camino salvífico de la humanidad cercana a quienes la invocan desde sus sufrimientos y mediadora del mediador, como le llama San Bernardo, etc. Desde el capítulo 36 hasta el final de la primera parte se ofrece un tratado sobre la bienaventurada Virgen María, inciso H, buscar a Dios. Se le ha de buscar poniendo en juego todo el ser, el alma e incluso los sentidos corporales, como el hospedero que espera la llegada de su queridísimo amigo, oteando así por las puertas y ventanas para llegar a percibir al que tanto desea encontrar. Matilde tiene la viva conciencia de la comunión de los santos y el misterio de la cooperación de la redención de todos los hombres, con su oración y con su apostolado y con sus sufrimientos, y quiere tomar parte activa en la vida de la Iglesia militante, purgante y gloriosa. Aunque ella buscó siempre desaparecer, todos valoraban su cercanía y calor humano. De este modo ella ejerció una gran irradiación en el interior de la comunidad y en el círculo de numerosas personas que buscaban en ella consuelo y orientación. El índice de materias, que no es exhaustivo, ofrece un muestreo de la riqueza interior de Matilde, pero lo mejor es entrar en contacto con ella a través de estas páginas. Se llegará a sentir aquella admiración y aquel deseo de buscar y encontrar al Redentor que primero nos ha buscado y que sintieron aquellas jóvenes que se formaron en su escuela de vida. Quiero terminar esta introducción agradeciendo al doctor Javier Goitia, párroco de Santa María la Real de Fítero, la autorización para poner una fotografía del retablo de la Purísima en el interior de la obra y de Matilde, el Ruiseñor de Cristo, en la portada y en el interior que se encuentra en este retablo. También quiero agradecer a la Madre Abadesa y a las hermanas del monasterio de Tulebras la autorización para publicar las fotos de las místicas cistercienses que recogen bien el amor de nuestras hermanas medievales y de todos los tiempos a la Eucaristía. Monasterio de la Oliva, a mayo de 2007. Fray Daniel Gutiérrez Vesga. Aquí termina la introducción del libro, señores, y pasaremos al siguiente capítulo, que es la bibliografía.